a meditar en la palabra de Dios. Y es en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34, donde se encuentra la base de esta enseñanza, que se titula Un mandamiento nuevo. El versículo que nos sirve como base, que es el versículo 34, dice: en el nombre del Señor Jesucristo, como está escrito, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Amén. Son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que de principio, en consideración para la meditación de este mensaje, debemos de tener en cuenta que es Dios manifestado en carne el que habla, el que expresa estas palabras, y que es precisamente el amor de ese Dios de amor en lo que se funda el pueblo de Dios, que es la base principal de la vida de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los discípulos, todos los que escuchaban al Señor Jesucristo, ellos tenían, al igual que el mundo actual, tenían un conocimiento. La ley de Moisés estaba centrada en la reciprocidad de lo que se hacía, del ojo por ojo, del diente por diente, amar al que lo ama, aborrecer al que lo aborrece. Un trato, una convivencia justa. Si te hacen, lo haces, lo que te den, eso mismo regresas. Y esto era lo que conocía el pueblo de Israel, que conocían todos los que vivieron bajo la ley. El Señor Jesucristo les dice que les daba un mandamiento nuevo, algo diferente, algo que se tenía que hacer por primera vez o tenía que vivirse ahora. A partir de que llega nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él presenta cómo debe de ser la vida de los cristianos o de los seguidores de Cristo, del pueblo de Dios. Y dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿En qué consiste el mandamiento o en qué se refleja el amar a Dios? ¿En qué se puede reflejar o en qué podemos decir nosotros que amamos a Dios, en que guardamos los mandamientos de Dios? ¿Cómo puede decir alguien que ama a Dios si no guarda los mandamientos de Dios? ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Un mandamiento es un precepto, una orden de un superior a un inferior. Un mandamiento es una orden, un precepto, algo que se pone para que se cumpla. Y ese mandamiento para que se cumpla, o el mandamiento, es
amar los unos a los otros. Una nueva vida, una vida diferente de lo que vivió el pueblo de Israel, de lo que conoció, de lo que se puede decir que era justicia. Si te hacen, haces; si te aman, amas; si te aborrecen, aborreces. El Señor nuestro Jesucristo dice en estas palabras que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego dice, ¿cómo? Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Como os he amado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros, o por los discípulos, o por los que lo escuchaban? ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amar unos a otros? Y además de esto dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Si cumples el mandamiento, ¿cuál es el mandamiento? De amar los unos a los otros. Y en esto van a conocer que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque cumplen los mandamientos. ¿En qué? En que os amen unos a los otros. El mandamiento es amar los unos a los otros. El mandamiento es cumplir de mi parte para con 50 o para con 100 hermanos, los que sean, y de cada uno para con los otros 100, y todos unos a otros. No se trata de ponerse en el lugar de ser amado, nada más. Dice, el mandamiento 100% es amar los unos a los otros. No nada más es de aquí para allá, y no nada más es de allá para acá. Ese es el mandamiento, y dice el Señor Jesucristo, en esto se va a conocer que son mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios debe de vivir en amor. Y ahí se termina y se cumple todo. Se le dijo al pueblo de Israel: no codiciarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Allá se les dijeron todas las cosas que tenían que hacer. Pero si hay amor, ¿se levanta falso contra el prójimo? Si hay amor, ¿se soporta si a él le levantan falso? Por eso se cumple la ley, se encierra todos los mandamientos de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo, cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿En qué consiste? Si en primer lugar es un mandamiento que se tiene que hacer, un mandamiento se tiene que cumplir. Y dice el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, vuelvo a decir, dice, y en esto se van a conocer que son mis discípulos. Ahora, ¿en qué consiste el amor? Consiste en perdonar, consiste en no ofender, consiste en hacer bien, en comprender, en soportar. Dice el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Colosenses en su capítulo 3, versículo 12 en adelante: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
en Dios, en la santidad y en el amor de Dios o en el amor al prójimo. Santidad y amor, santidad y caridad. Habiendo santidad y habiendo caridad, se cumple todo. Así es. Gracias. No hay riesgo de fallar, no hay riesgo de dudar de que Dios nos oye, de que somos hijos de Dios. Dice el apóstol San Pablo, como tratando de explicar un poco más a los hermanos: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y luego, lo que tiene que haber, o lo que comprende, o lo que consiste ellos, de entrañas de misericordia, de entrañas de benignidad, de entrañas de humildad, es decir, de hacerlo de corazón, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la tolerancia. Y dice, sufriéndoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, el cual es el vínculo de la perfección. ¿Qué es lo que lleva a la perfección? La caridad. ¿Qué es lo que lleva a un ser humano, a un cristiano, a una persona a cumplir cabalmente, o para ser hijo de Dios intachable, cumplir el mandamiento de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Hacer bien, perdonar, sufrir, buscar el bien. Hacer el bien en el pensamiento de quien reflexiona en las palabras que el Señor Jesucristo habló, de amar unos a otros. Basado en lo que está escrito, dice que el amor verdadero no es solo lo que una persona siente, sino también lo que él o ella expresa por hacer sentir a la otra persona. Y esa expresión no solamente es verbal, sino que se demuestra a través de las acciones. ¿Cómo se puede expresar o cómo se puede saber lo que se siente o lo que se dice sentir, lo que se dice ser? Son las acciones. Así es. Son las obras, lo que se actúa, lo que se hace, lo que se dice, lo que se expresa. En una conducta o en una acción de bien o de mal, se refleja el amor, o es como se puede reflejar lo que hay en el corazón del cristiano. Dijo el apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 4, versículo 12: ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Hablar de amor, hablar de caridad, como lo habla el apóstol San Pablo en la carta que escribe a los Corintios, en su primera carta, capítulo 13. San Pablo menciona o expresa a los hermanos, como decía hace unos momentos, tratando de ser más explícito, tratando de que fueran comprensivas las palabras del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo solamente dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros.
caridad? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Hay muchas cosas que se pueden hacer, sacrificios que se pueden hacer para Dios, pero sobre todas las cosas, dice el apóstol, es caridad. Si no hay caridad, de nada me sirve hablar bien. Si no hay caridad, de nada me sirve entender la palabra de Dios. Si no hay caridad, de nada me sirve hablar lenguas angelicales. Si no se soporta al hermano, si no se trata de hacer bien al hermano, si no se cumple o no se comprende cabalmente lo que es amar los unos a los otros, ¿de qué sirve todo lo que se pudiera tener si lo principal es la caridad o el amor al hermano? Dice el apóstol San Pablo en esta carta, dice que la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia. Y lo que le decía en un principio, no, San Pablo trata de explicarlo para que no nada más sea para uno, sino para todos. La caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se vuelve de la injusticia, no se vuelve de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego dice el apóstol, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías han de acabar, y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Y luego menciona el apóstol San Pablo que esto es lo que nos va a llevar para ser conocidos de Dios, para ser el pueblo de Dios. Dice el apóstol, si nosotros encontramos lo que está escrito en sus palabras, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo en la oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de ellas, la caridad. El mundo en que debemos movernos, el pueblo de Dios, el ambiente en que debemos de movernos es de amor, de caridad. Dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Es difícil el camino de Dios? Pues es difícil. No es fácil amar. No es fácil amar, y mucho menos cuando no se tiene el Espíritu de Dios. Qué fácil sería todos llamarnos hijos de Dios si fuera tan fácil no ofender, perdonar con mucha facilidad las ofensas. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne, vivimos en este cuerpo. Pero somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios.
Dios va con nosotros. Amén, así es. Gloria a El Espíritu de Dios está en nuestra vida. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Aunque para el mundo sea difícil, la vida cristiana para nosotros debe de ser más fácil, porque Dios va con nosotros. Si en algún momento nos es difícil, podemos clamar a Dios que nos aumente la fe para que seamos conocidos como el pueblo de Dios. Porque dijo el Señor Jesucristo, y en esto se conocerá que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Nos ayuda el Dios Todopoderoso. El Señor va con nosotros, hermanos. En los momentos difíciles, clamemos a Dios, que Él habrá de contestarnos, ayudarnos en la flaqueza de nuestra carne. No vamos solos. Enfrentaremos dificultades porque el enemigo no quiere que lleguemos ni que agrademos a Dios. Pero el Señor será con nosotros